¿Y si la ayuda humanitaria fuera, en realidad, el caballo de Troya del siglo XXI? Imagina por un momento que, tras cada caja de medicinas o cada pozo de agua, se esconde algo mucho más complejo. Una red de intereses, vigilancia y relatos que pueden definir el destino de naciones enteras. Esta no es solo una hipótesis alarmista, es la pregunta que estalló en el corazón de Burkina Faso y que ahora resuena en todo el continente africano. En el país africano de Burkina Faso, 8 miembros de una organización no gubernamental europea fueron detenidos. No fue por repartir medicinas, construir escuelas o asistir a comunidades vulnerables. El gobierno los acusa de algo mucho más grave: espionaje y traición. La noticia fue como una piedra lanzada en un estanque, generando ondas que llegaron desde las oficinas diplomáticas de Bruselas hasta las redacciones de Nairobi y París. Pero, ¿cómo es posible que la captura de un grupo aparentemente pequeño genere tanta conmoción internacional? Para responder, hay que entender el contexto de décadas de relaciones desiguales, de una historia marcada por la desconfianza y la manipulación informativa. La versión oficial del gobierno burkinés es tajante. Se acabó la era de las puertas abiertas, de la circulación libre de ONGs bajo la máscara de la filantropía. Por primera vez en muchas décadas, un país africano decide expulsar, de forma pública y sin titubeos, a quienes antes entraban en nombre de la ayuda internacional. Es una declaración contundente de que la soberanía informativa es tan importante como la soberanía territorial. Este hecho, en apariencia aislado, revela una pregunta incómoda y urgente. ¿Vienen todas las ONGs solo a ayudar o también a vigilar, analizar y reportar? ¿Cuántos mapas humanitarios y diagnósticos de seguridad son, en realidad, informes de inteligencia con otro nombre? El riesgo para África no podría ser más alto. Si el continente ignora lo que ocurre, seguirá siendo definido y manipulado por ojos foráneos, su imagen y recursos controlados por quienes nunca han vivido su realidad. Pero si actúa y pone límites, puede ganar algo que le ha sido negado durante generaciones: independencia real sobre su información, su narrativa y su futuro. Incluso si eso significa perder recursos, alianzas y hasta el apoyo de quienes siempre prometieron ayuda. Para comprender la magnitud de este giro histórico y el verdadero trasfondo de lo sucedido en Burkina Faso, hay que regresar al origen de la crisis. Solo así podremos entender la batalla silenciosa que hoy sacude al continente y decidir de qué lado quedamos. Volvamos al principio. ¿Qué llevó a Burkina Faso a desafiar abiertamente a organizaciones internacionales? La respuesta está en una serie de eventos y tensiones acumuladas que cambiaron el juego para siempre. La guerra moderna ya no se decide solo con balas o cañones, sino con datos. Esta verdad, incómoda y rara vez admitida, ha marcado el destino de África durante más de 6 décadas. Las ONGs, tradicionalmente envueltas en la imagen de la neutralidad, han actuado bajo un disfraz de altruismo. Sin embargo, en el suelo africano, la neutralidad es casi siempre una ilusión, y la ayuda internacional, un velo tras el cual se ocultan intereses ajenos. Pensemos en la historia reciente de África. Tras la retirada de los colonizadores, la fuerza bruta fue reemplazada por una herramienta más invisible y duradera: el control de la información. Hoy, el flujo incesante de consultores, informes y misiones de ayuda moldea no solo las políticas africanas, sino la percepción global de todo el continente. Países como Burkina Faso han sido definidos desde fuera, sus vulnerabilidades diagnosticadas por expertos extranjeros que rara vez pisan la realidad cotidiana de sus habitantes. Por ejemplo, en la década de los años 70, durante la sequía en el Sahel, informes realizados por consultores internacionales determinaron el tipo de ayuda que llegaría y cómo se repartiría. Muy pocas veces las voces locales participaron en esas decisiones. Décadas después, ese patrón se repite. Datos sobre desplazados, mapas de recursos, evaluaciones de seguridad, todo ello recopilado por organizaciones internacionales con protocolos propios, a menudo sin la participación ni el consentimiento de las autoridades locales.
En las últimas décadas, decenas de ONGs han instalado oficinas en zonas de conflicto africanas. Bajo la promesa de protección y asistencia, han recopilado datos sensibles, mapas de riesgos, rutas de convoyes, evaluaciones de amenazas. Lo que se presenta como investigación humanitaria, en ocasiones es la infraestructura de una vigilancia sofisticada. El caso de INSO, en Burkina Faso, no es una anomalía, sino un reflejo de un patrón antiguo y profundo. Cuando los soldados se marcharon, los informes tomaron su lugar. El poder se trasladó de los cuarteles a los servidores de datos. Cada encuesta, cada recolección en terreno, cada informe enviado a financiadores fuera de África, ha consolidado una narrativa en la que el continente es objeto de análisis, pero rara vez sujeto de su propio destino. Así, la dependencia informativa ha reforzado la desinformación, debilitado la autonomía y perpetuado decisiones alejadas de las necesidades reales del pueblo. Un ejemplo concreto: el informe de Mapeo de Vulnerabilidades, elaborado por una ONG europea en la República Democrática del Congo, que fue utilizado luego por gobiernos extranjeros para justificar intervenciones militares y económicas. La información, presentada como neutra, tenía un impacto directo en la soberanía nacional. Los gobiernos africanos, y en particular el de Burkina Faso, han aprendido a descifrar este lenguaje invisible. Saben que controlar la información es tan crucial como gestionar el oro o el algodón. Por eso, la detención de los trabajadores de INSO no es un simple arresto. Es un acto de defensa histórica. Es el rechazo a que manos extranjeras sigan recopilando, interpretando y definiendo los datos que moldean la imagen y la soberanía nacional. Ignorar quién controla la narrativa y los datos no es ingenuidad. Es perpetuar la dependencia, la tutela y la fragilidad estructural. Si África no protege su autonomía informativa, seguirá a merced de la manipulación, el espionaje y la pérdida de dignidad ante los ojos del mundo. Pero ¿cómo se destapó exactamente el caso de INSO en Burkina Faso? ¿Qué pruebas hicieron de este episodio un punto de inflexión imposible de ignorar? Las respuestas revelan mucho más que un escándalo. Muestran por qué este momento marca un antes y un después en la región. La investigación comenzó con una filtración inesperada, pero lo que surgió después sorprendió incluso a los más escépticos. Lo que parecía un incidente aislado pronto se transformó en una revelación de alcance internacional. El espionaje del siglo XXI no necesita gabardinas ni maletines. Se esconde tras pantallas, disfrazado de cooperación y ayuda humanitaria. Durante varios meses, el Ministerio de Seguridad de Burkina Faso siguió pistas sutiles, transmisiones cifradas, patrones de datos aparentemente inocentes que saltaban océanos hasta servidores en Europa. Detrás de cada bit se ocultaban fragmentos de un rompecabezas mayor, rutas estratégicas, evaluaciones de riesgo y secretos sobre la estructura militar del país. La ONG bajo sospecha, conocida como INSO, no solo trazaba mapas de convoyes y zonas de conflicto. Sus análisis detallados, en manos equivocadas, podían derrumbar la seguridad nacional. Lo que el mundo veía como protección para trabajadores humanitarios se convertía en una ventana abierta a los movimientos y debilidades del ejército burkinés. La respuesta fue fulminante. En una operación sincronizada, las autoridades lanzaron redadas simultáneas en múltiples puntos de Ouagadougou. En menos de 24 horas, incautaron laptops encriptadas, discos duros y documentos clasificados. No era la primera vez que la sombra de la sospecha caía sobre INSO. Meses atrás, su director había sido arrestado y la organización suspendida por recopilar datos sin aval estatal. Pero la maquinaria clandestina no se detuvo. Se multiplicaban las reuniones secretas, los viajes no reportados al interior y los talleres que ocultaban briefings de inteligencia. El gobierno, cansado de juegos diplomáticos, optó por una ruptura total. Esta vez no hubo negociaciones discretas. La decisión fue radical: expulsión inmediata y cargos formales por espionaje. El eco internacional fue ensordecedor. Gobiernos europeos exigieron explicaciones.
Organizaciones multilaterales condenaron la medida y advirtieron sobre el peligro de un efecto dominó en África. El temor era concreto. Si Burkina Faso desafía a las ONG extranjeras, ¿cuántos países más seguirán el ejemplo? El dilema es brutal. Un solo paso en falso podría aislar a Burkina Faso y cortar la ayuda que salva vidas. Pero mirar hacia otro lado perpetuaría una dependencia tóxica y la pérdida de autonomía que el continente ansía romper. El precio es alto. Controlar la información se ha vuelto el pilar de la soberanía africana. Este caso no fue solo una expulsión fulminante. Marcó un antes y un después en la relación entre África y quienes recolectan datos bajo la bandera de la filantropía. Pero ¿cómo se llega a este punto de colisión? Para entenderlo, hay que mirar el origen y la evolución de esta guerra silenciosa por los datos. El eco del Sahel sacude todo el continente. Lo que empezó como el arresto de 8 trabajadores de una ONG europea en la capital de Burkina Faso acelera un giro histórico. Los gobiernos africanos se niegan a seguir siendo meros espectadores de su propia narrativa. En Mali, Níger y Chad, ministros y técnicos revisan, uno a uno, contratos y leyes que han permitido durante décadas la operación de organizaciones extranjeras y la exportación de datos sensibles. El debate renace. ¿Quién controla la información nacional y para qué fines se ha recolectado? La respuesta oficial es contundente. Los ministros de Defensa de la Alianza de Estados del Sahel firman un comunicado sin precedentes. Desde ahora, ningún actor humanitario actuará por encima de la legislación nacional. Los días en que una bandera extranjera bastaba para eludir la soberanía han terminado. En calles y foros digitales, la sociedad civil africana exige respuestas. ¿A dónde fueron los mapas, los análisis y los archivos almacenados durante años bajo la promesa de ayuda? Las preguntas son ahora públicas y urgentes. Las grandes organizaciones internacionales y ONGs se ven forzadas a revisar sus protocolos. El escrutinio ya no proviene solo de los gobiernos. Una ciudadanía informada vigila, pregunta, exige. En contraste, parte de la prensa occidental responde con acusaciones de aislamiento y de una supuesta paranoia africana. Pero la narrativa cambia desde adentro. Hashtags como datos propios, soberanía informacional y África despierta dominan las redes sociales. Jóvenes, activistas y periodistas avivan debates sobre el derecho a decidir qué historia contar y cómo custodiarla. A la par, equipos legales y de tecnología en varios países diseñan una arquitectura inédita para blindar la información nacional. Surgen proyectos de almacenamiento local, propuestas de leyes de protección de datos, pactos regionales nunca antes vistos en el continente. Por ejemplo, en Nigeria se ha impulsado la creación de la Red Africana de Datos, un consorcio que almacena información crítica dentro del país y que exige transparencia a toda organización extranjera que pretenda operar en su territorio. En Senegal, el proyecto DECIM desarrolla soluciones para el almacenamiento seguro de datos de salud y educación, evitando que estos terminen en manos de corporaciones internacionales sin control local. El futuro de la cooperación internacional y la reputación global de África están en juego. Pero también, algo más profundo. El derecho a la autodeterminación informativa, la potestad de construir una narrativa propia, lejos de tutelas externas. Ahora la pregunta clave. ¿Cómo se traduce este despertar en pasos concretos? ¿Cuáles son los primeros movimientos para transformar la indignación en acciones capaces de cambiar el destino? Mientras la tensión escala, los ojos del mundo miran hacia África. ¿Qué lecciones dejará este giro para otros países y movimientos sociales? La soberanía en la era digital empieza en cada bit de información. Proteger datos es tan crucial como defender las fronteras físicas. Ahora, cada archivo, cada línea de código y cada servidor son trincheras invisibles donde se disputa el poder. Frente a la amenaza de espionaje disfrazado de ayuda, Burkina Faso respondió con medidas decisivas. Primero, los servidores que resguardan datos sensibles deben estar ubicados físicamente dentro del país. Segundo, toda colaboración extranjera,
está sujeta a auditorías exhaustivas. Tercero, se creó el Buró Nacional de Soberanía Informativa para vigilar el cumplimiento. Estas tres acciones rompen la dependencia silenciosa y devuelven el control a manos nacionales. El ejemplo de Burkina Faso está siendo observado por otros países africanos. Ghana ha comenzado a exigir que todas las ONGs que recojan datos de salud o educación compartan sus bases de datos con el gobierno y garanticen el almacenamiento local. Etiopía, tras varios escándalos de filtraciones, estableció una Agencia Nacional de Ciberseguridad que audita a las ONGs tecnológicas y limita el acceso a información estratégica. Sin embargo, la transparencia debe ser un camino de doble sentido. Permitir que la ciudadanía conozca qué datos se recogen, para qué fines y bajo qué reglas, fortalece la democracia y hace posible cuestionar a los gobernantes. Gobernarse exige autoconocimiento. Solo un país que comprende el flujo de su información puede decidir con libertad y justicia. No obstante, abrirse sin exigir reciprocidad es un riesgo enorme. Exponer información a ojos extranjeros es entregar herramientas de manipulación, chantaje o dominio. La información se convierte en un arma si se comparte sin condiciones claras, y por eso cada apertura debe ir acompañada de reglas estrictas y defensa de los intereses propios. África no está sola en este despertar. Proyectos como DECIM en Senegal o la Red Africana de Datos en Nigeria evidencian que muchos países están reclamando el control de sus historias, sus plataformas tecnológicas y sus narrativas. Al crear infraestructuras propias y promover el periodismo nacional, el continente comienza a reescribir su guión digital, línea por línea. Nada de esto funcionará sin una ciudadanía activa. Cada persona debe preguntarse quién accede a sus datos y quién decide qué imagen del país circula en el exterior. La vigilancia activa y el cuestionamiento constante son deberes fundamentales. La dignidad y la soberanía se defienden no solo en los ministerios, sino en cada hogar conectado. Imagina un escenario cotidiano. Una ONG internacional llega a una aldea. Promete ayuda alimentaria a cambio de recopilar información sobre la economía local. Sin reglas claras, esos datos pueden ser vendidos a empresas extranjeras que luego explotan los recursos sin beneficio para la comunidad. Este tipo de situaciones han ocurrido en Uganda y Mozambique, donde cooperantes extranjeros terminaron determinando políticas públicas sin el consentimiento de los habitantes afectados. Ignorar estos desafíos puede llevar a nuevas formas de colonización. La dependencia digital, donde otros deciden y usan nuestra información en nuestra contra. Pero actuar a tiempo es ganar dignidad, seguridad y el derecho real a decidir el propio destino. Burkina Faso ha marcado un precedente, pero el pulso por la soberanía digital apenas comienza. Ante cada paso, la presión internacional y las tentaciones de dependencia seguirán presentes. La historia está llena de paralelos. En la Guerra Fría, la información era el arma principal de las potencias. Los países que no protegieron sus secretos fueron manipulados con facilidad. Hoy, los datos digitales han reemplazado a los espías clásicos, pero el principio es el mismo. Quien controla la información, controla el poder. ¿Quién debe tener la llave de tu historia? Esa pregunta, sencilla y a la vez demoledora, hoy resuena en cada rincón de África. La reciente detención de 8 trabajadores de una ONG europea en Burkina Faso no es solo un incidente diplomático. Es un punto de quiebre. Lo que está en juego es la capacidad de mirarnos con nuestros propios ojos y decidir quién controla nuestra narrativa. Durante muchas décadas, se asumió como normal que otros vinieran a recolectar nuestros datos y a contar nuestras vivencias. Bajo la promesa de ayuda y neutralidad, se tejieron redes de información que no pertenecían a los pueblos africanos, sino que alimentaban decisiones tomadas en oficinas lejanas. Hoy, en Burkina Faso y en otros países, esa paciencia se ha terminado. La soberanía no es solamente una bandera o un discurso inflamado. Es el derecho fundamental a decidir quién observa, quién interpreta y quién narra lo que somos y lo que vivimos. Cada dato que sale sin consentimiento,
Cada informe escrito sin nuestra voz es una herida a nuestra dignidad colectiva. El peligro es real y profundo. Si seguimos entregando el control de nuestra información, perpetuamos el ciclo de dependencia y manipulación. Pero la alternativa no es cerrarnos al mundo, es autoafirmarnos. Es construir una mirada propia, más honesta, inclusiva y justa con nuestra historia. Esto no concierne solo a Burkina Faso, ni a una organización en particular. Es una decisión generacional. Continuar siendo observados o atrevernos a mirarnos con coraje, decidiendo quiénes somos y cómo queremos ser recordados. La soberanía informacional es el primer paso hacia una libertad más profunda, una que no puede ser negociada ni delegada. Por eso, te invito a reflexionar. ¿A quién le das la llave de tu historia? ¿Quién tiene el derecho de contar lo que vives, lo que sueñas, lo que temes? Esta elección es tanto personal como colectiva. No basta con indignarse, hay que conversar, cuestionar y exigir transparencia a todos los actores, sean externos o internos. Un continente despierto es aquel que pregunta, revisa y exige respeto. Aunque el camino sea largo y, en ocasiones, solitario, cada paso hacia la soberanía informacional es un paso hacia la verdadera emancipación. La revolución silenciosa que nace en África necesita voces activas, no espectadores pasivos. Puedes ser parte. Suma tu mirada, tu experiencia y tu exigencia de respeto. No te conformes con la versión fácil. Sé protagonista de tu verdad. Y si la próxima vez que escuches sobre ayuda humanitaria, te preguntaras, ¿quién está mirando? ¿Quién está decidiendo? ¿Y a quién sirve realmente esa ayuda? Recuerda que la historia no se hereda. Se escribe cada día, con cada bit, con cada decisión sobre nuestros datos y nuestra voz.